¿Qué opinamos sobre Bad Bunny ayer en el Super Bowl? ¿Qué opinamos del conejo malo en el Gran Tazón? He dicho mi país. ¿Tengo acaso país? Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana. ¿Me envuelven las ropas de alguna patria? ¿O es capaz de sujetarme a alguna frontera con sus límites? Guatemala, México. ¿Acaso me pertenece alguna tierra para que me diga, esta heredad es la mía? Ni siquiera me pertenecen las palabras. Seguimos aquí. ¿Flipaste? Flipé. Bienvenidos y bienvenidas a En Voz Alta, un programa de entrevistas donde invitamos a escritoras y escritores latinoamericanos God bless America. para conversar sobre las situaciones que nos acontecen en este momento. No solo hablamos sobre literatura, sino también hablamos sobre lo que sentimos, lo que pensamos y sobre todo lo que creemos. Hoy, como de costumbre, nos encontramos en la librería La Bodeguita en Quito, a quien agradecemos por prestarnos el espacio, donde pueden encontrar los libros de los cuales conversamos en capítulos anteriores. El fragmento que les leí al inicio pertenece a Balán Rodrigo, un poeta mexicano, biólogo y exfutbolista, que ha vivido de cerca el fenómeno de la migración, y por ello, gran parte de su obra gira en torno a este tema. Un gran gusto tenerte esta mañana, Balán. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis Ponce, y a todas y a todos los productores de este programa En Voz Alta, que es parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador, un país hermano latinoamericano. Les agradezco por su interés en mi trabajo y en mi persona también para que iniciemos este diálogo, esta charla el día de hoy. De hecho, también el año pasado nos acompañaste en la Feria del Libro de Quito, ¿verdad? Un abrazo literario aquí en Quito. ¿Qué tal te pareció Ecuador? Me encantó, es un país maravilloso, sobre todo por sus personas, su literatura, su gastronomía. Me encantó. Lo primero que hice fue subir al Cotopaxi, así como escuchan, subí al primer refugio antes de iniciar la feria. Entonces fue una especie de bendición que me recibiera con sus altas montañas Ecuador y después con su alta poesía, su alta literatura y me la pasé de maravilla. Qué lindo haberte recibido de esa manera. Balam, un poco para comenzar, nos gustaría abordar algunas ideas que circulan en la comunidad educativa. Nosotros hemos preparado unas encuestas para saber qué piensa tanto docentes como padres de familia y estudiantes en torno al tema de la migración, ¿no? Que es uno de los temas vitales en tu obra. Queremos saber también qué opinas sobre estas respuestas. La primera pregunta que planteamos es una pregunta capciosa, ¿no? Que dice lo siguiente. Supongamos que un país tiene un sistema de salud muy limitado. No tiene hospitales, ni medicinas, ni personal médico para atender a todas las personas que lo necesitan. ¿Estarían de acuerdo en que se priorice la salud para la gente que nació en ese país y limitarla para los migrantes que viven en él? En esta encuesta obtuvimos respuestas muy interesantes porque, por ejemplo, en el caso de los adultos, el 70% de los docentes y padres de familia se mostraron en desacuerdo en priorizar la atención en salud a los locales frente a los inmigrantes. Si se busca que un docente determine si es xenofóbico, aún el imaginar esa pregunta me resulta repulsivo. Pero como debo suponer, afirmo que debería ordenar y generar espacios para que ninguno se considere agredido o excluido. Entre los estudiantes, el caso fue todavía mayor. El 80% estuvieron en contra. La verdad, por una parte sí, pero por otra no, porque la parte legal estaría bien, pero humanamente no me parece, ya que yo pienso que todos merecemos los mismos derechos. Repito, legalmente no, porque tenemos la prioridad por nacer en el país, pero humanamente todos somos iguales y merecemos la misma atención médica a todos. Pero claro, si no queda más, se le prioriza a los que nacieron en el país. Pero si se pudiera hacer algo por los migrantes, estaría muy bien. La segunda pregunta plantea una situación similar, pero con relación a la educación, la vivienda y el trabajo. Sin embargo, los porcentajes fueron similares. La mayoría está en contra. ¿Qué nos puede decir un poco esto con respecto a la situación de la migración a nivel latinoamericano? Pues hay algo muy importante en esa ecuación. Emigrar es un derecho humano y es algo que le da sentido a nuestra especie, a Homo sapiens, desde que aparece la especie. Soy biólogo y además me interesa mucho el comportamiento humano en torno a su movilidad, a que se muevan de un lado a otro las poblaciones humanas. Eso es lo que nos ha hecho lo que somos como especie. Por otra parte, en torno a la migración contemporánea y a estas dos preguntas, lo mismo que la migración es un derecho, así está reconocido por la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, es decir, que una persona, un grupo de personas, una comunidad decida trasladarse de un territorio a otro para buscar que su desarrollo humano en general y encontrar satisfactores, agua, comida, en este caso educación y salud, sean mucho mejores que las condiciones en las que está, es un derecho de las personas migrantes también que debería ser reconocido
reconocido en todos lugares. Y por otra parte, los gobiernos de los estados deberían y deberíamos las personas de cualquier país, de cualquier lugar, reconocer esos derechos, priorizar sobre todo a aquellas personas más vulnerables y entre ellas se encuentran las personas en tránsito. Hay algo interesante en lo que mencionas porque comparando un poco las respuestas entre adultos y estudiantes, vemos también las razones por las cuales están de acuerdo o están en contra, ¿no? Entonces, en el grupo de los estudiantes es que mencionan la cuestión de los derechos humanos. Todos merecen los mismos derechos, en las mismas condiciones, pero en las respuestas de los adultos lo que responden es que los migrantes merecen lo mismo porque también contribuyen al país. Entonces, son quizás llegar a la misma conclusión, pero por razones distintas. Sí, y por otra parte es curioso porque de repente no recordamos los derechos que tenemos en nuestros propios países hasta que no se ven, entre comillas, vulnerados por otras personas o el acceso a esto se ve en peligro. Hoy nuestro problema con los inmigrantes, mañana usted. Y en ocasiones se culpa a las y los migrantes por las limitadas condiciones en las que se encuentran los servicios de educación o de salud en este caso. Claro. Lo que sucede es que más bien tendemos a culpar en lugar de también reflexionar, bueno, ¿por qué no hemos exigido la mejora en el acceso a los servicios antes de que los migrantes nos recuerden? Esos malditos inmigrantes quieren todos los beneficios de vivir en Springfield y ni siquiera se molestan en aprender bien el idioma. Sí, esa es exactamente mi parecencia. Sí. Y en el caso de nuestros países de Latinoamérica, donde una gran cantidad de personas está en tránsito, está migrando, resultan paradojas como la siguiente, que el 10% de las y los mexicanos está fuera del país. Sin embargo, es un país en el que las y los migrantes sufren mucha discriminación y xenofobia. Un país de migrantes que discrimina a los migrantes. No, es que el ingenio mexicano. Nadie en el mundo tiene el ingenio mexicano para sacar ideas. Siempre le busca, ¡pum!, la chispa mexicana. Y entonces no son ellas y ellos los que debilitan ni limitan nuestro acceso a los servicios. Es también nuestra exigencia. En una democracia como las que vivimos, o se supone que vivimos, tenemos que exigir más a las instituciones y al gobierno, al Estado, para que cumpla para todas y para todos. Claro, se nos plantea como una falsa disyuntiva en la cual, a causa de la precariedad, se piensa que no se debería ayudar a los migrantes, ¿no? Sin embargo, también quería, un poco ligándolo a tu obra, en tu libro Marabunta, aparecen personajes y comunidades que, incluso desde la precariedad, deciden tenderle la mano al otro, ¿no? Con gestos pequeños, pero que son profundamente humanos. Entonces quería preguntarte, por ese lado, ¿de dónde viene ese espíritu de solidaridad cuando la desesperanza está en contra? Pues fíjate que viene de mi padre y de mi madre. Mi papá, él vendía en la calle, sería lo que en Sudamérica se denominaría quizá en algunas regiones un bagallero. Éramos personas que viajábamos entre Chiapas y Guatemala y veíamos pues el tránsito de personas natural, sobre todo por causa del conflicto armado de centroamericanas y centroamericanos, intentando atravesar México y llegar a Estados Unidos. Había otras violencias, otras condiciones. Y mi padre, vendedor de la calle, mi madre costurera, pues también con muchas limitaciones materiales, pero no humanas y, por decirlo de algún modo, en términos espirituales, ¿no? De solidaridad, de un ágape amplio. Y entonces mi padre, si él tenía una tortilla o una taza de café, ahora sí que las partía ambas por la mitad para compartirle a cualquier persona que no lo tuviera. Y estas personas, más de 300 centroamericanas, centroamericanos, a lo largo de un par de décadas, recalaron en casa, vivieron con nosotros, durmieron ahí, compartimos las historias, la pobreza, las limitaciones, pero en torno a una solidaridad, una fraternidad muy profunda. Mi padre siempre fue así y de hecho nos exigió y nos dijo que ayudáramos a las otras y a los otros. Con lo que tuviéramos, como quien dice, pues hay que quitarse la camisa para dársela a quien la necesita. A pesar de que uno pueda quedarse a veces con solamente la camiseta, ¿no? Pero eso es algo, sobre todo, que mis padres me inculcaron y también muchas personas de mi pueblo, de esa zona de la región Soconusco, suelen ser así generosos porque también somos la misma gente y entendemos lo que sucede con ellas y con ellos. Me parece maravillosa esta imagen que nos brinda sobre repartir la comida en comunidad, conversar, generar un diálogo, porque sobre todo en el libro Centroamericano de los Muertos, uno de tus poemarios, se ven constantemente reproducidas estas historias, ¿no? Sobre las anécdotas que se cuentan, sobre la historia de este personaje que sin tener nada comparte su comida con la familia que lo acoge. Me parece muy hermoso. Asimismo, pensamos en la fortaleza de lo colectivo y para traer un tema reciente, Bad Bunny se presentó en medio tiempo del Super Bowl, ¿no? Uno de los shows más mediáticos a nivel internacional. Este gesto
llamó la atención a nivel global por usar este espacio, algo sumamente propio de Estados Unidos, para hablar de migración, de fronteras y de la colectividad latinoamericana. Queremos mostrarte algo parecido en Roblox, ¿no? Es una plataforma que muchos jóvenes y adolescentes han convertido en un espacio de expresión. Quizás lo que comenzó siendo un videojuego donde podían reproducirse espacios como discotecas, como misas, como restaurantes, hoy funciona como un lugar para alzar la voz frente a lo que ocurre a nivel global. Ahora mi compañero te proyecta las imágenes. No sé si has estado familiarizado con lo que es Roblox. Fíjate que no estoy familiarizado, pero he escuchado y he leído algunas reflexiones en torno a Roblox. Y bueno, tampoco es que sea ajeno. Bueno, hace rato no pude conectarme a la red social, pero aunque no lo parezca, en los 90 fui uno de los primeros gamers. Solamente que por mi Ay. ludopatía dejé de jugar, de tocar cualquier videojuego o aplicación hace ya varias décadas, porque sí decidí enfocarlo mejor en la literatura y de ahí que esté tan metido ahora en lo literario. O sea, perdimos un gran gamer, pero ganamos un gran poeta. Sí, entonces, bueno, ahí probaba los videojuegos de Sega y de Capcom, perdón por esta cosa de comercial, de los primitivos videojuegos, ¿no? La primera versión, por ejemplo, de Street Fighter y, bueno, otros juegos de esa camada de finales de los 80 y principios de los 90. En el 93 dejé de jugar, imagínense. Wow. Claro, te mostramos estas imágenes un poco para hablarte sobre lo que muchos jóvenes y adolescentes están haciendo para un poco alzar la voz, ocupar espacios digitales como formas de manifestación. Queremos preguntarte también, porque muchas veces lo que vemos en redes lo olvidamos a la mañana siguiente, y considerando un poco tu obra, tu trabajo, queremos preguntarte cómo logramos que esa indignación no se quede solo en un tren digital de un día y se pueda transformar en algo más, ¿no? Una acción duradera, algo que pueda ser revisitable en el futuro. Pues mira, yo creo que el arte, cualquier forma de arte, lo hace permanente, duradero, porque mientras que los medios masivos de comunicación generan muchas veces esta información inmediata, pero también sirve como una forma de estarnos concientizando y en el caso de los chicos y las chicas, porque se ha satanizado demasiado también el uso de las redes sociales, el uso negativo, ya no como herramienta, sino como únicos medios, un monolítico medio a través de los monopolios conocidos para que uno se pueda comunicar, eso ciertamente también tiene mucho de negativo y de dañino. Pero por otra parte, y volviendo al mensaje de Bad Bunny, fíjate que hace mucho tiempo, incluso a mí me decían que era yo reggaetonero de forma negativa. ¡Gunter! ¡Te volviste reggaetonero! Aquí en México, Claro. cuando aparece el reggaetón, cuando aparece este tipo de música, ya la habíamos escuchado, de hecho, a principios de los 90, algunas y algunos de mi generación, como Vico Sí o El General. A partir de este tipo de música emerge el reggaetón que ya conocemos y Bad Bunny es uno de sus representantes. Pero yo estuve en Puerto Rico y había grupos de chicos haciendo un reggaetón, por decirlo así, de protesta, que hablaba de todas sus inconformidades como jóvenes, pero también de los de la sociedad de Puerto Rico en ese momento y sobre todo teniendo a Estados Unidos poniendo pues una bota en todo el país y queriendo imponer, por ejemplo, el inglés como lengua única, nacional y hegemónica en un país que sigue hablando y sigue comunicándose en español. A la vuelta de la esquina, a una década de que estas manifestaciones musicales se han instaurado por todo el mundo y con plataformas como Spotify y otras, lo que sucede es que las críticas que se dicen acerca del reggaetón, sus machismos, micromachismos, su lenguaje soez, su falta supuestamente de no ser una música de alta cultura, lo que sucede es que viene a sustituir simplemente el mismo tipo de música o manifestación, pero ahora se hace en español y por primera vez la música en español ocupa
un lugar hegemónico y un lugar central en las discusiones. Y entonces a mí me parece una maravilla en ese sentido, porque hace que las personas migrantes, por ejemplo, en Estados Unidos, que son millones que hablan español, una lengua además que fue la primera lengua durante la colonia que se habló en amplias zonas de Estados Unidos. No es la primera vez que se habla muchísimo español en Estados Unidos. Amplias zonas de Estados Unidos y parte de lo que es California, Texas, y que después le fue arrebatado a México, una parte comprada, otra arrebatada por vía de la fuerza, como acostumbra este país. El español lo que ha hecho es ahora retomar sus antiguos territorios. Es un escenario interesantísimo el de ahora, y hay que reconocer además el valor que tiene estos discursos en términos de lo testimonial, de enunciar y denunciar, a veces simplemente con recurrir a nuestra lengua materna, que en el caso de algunas y algunos de los latinoamericanos es también el español, o en su mayoría es el español. ¿Cómo dices? No habla español. Un momento. ¡Realmente estoy hablando español! Además de nuestras lenguas originarias en todos los lugares, me parece a mí muy constructivo. Y lo que estos chicos hacen es simplemente reflejar un estado de las cosas y también alertar y poner en evidencia estas injusticias cometidas en sus propias casas, colonias, barrios, comunidades. Eso me parece a mí relevante, y si se utilizan estas herramientas para reflejar ese estado de las cosas, hay que dejar que los chicos sigan manifestando esta inconformidad. Si lo combinan posteriormente con otras formas de arte, con la palabra escrita, por ejemplo, sería algo que daría de manera permanente, pues como los poemas, como una novela, un relato, un cuento. Tanto el arte como los videojuegos nos permiten tomar espacios que antes no pertenecían o ciertas comunidades eran excluidas, ¿no? La música es el espejo de cómo percibimos el mundo y la manera perfecta para demostrarle al resto que nos gusta, que nos conmueve y quiénes somos. ¿Una vez te has preguntado cómo suena quién eres? Por ejemplo, desde Imbabura, Hatun Mama nos ofrece una mezcla novedosa: música electrónica con la cosmovisión quichua. O, desde Perú, Dengue Dengue Dengue, que nos transporta con máscaras y una cumbia amazónica totalmente psicodélica. Son sonidos que nos muestran tal y como somos, pero que también no tienen miedo a explorar las posibilidades. ¿Los habías escuchado alguna vez antes? Cuéntanos en los comentarios. ¿Con qué banda o género musical te sientes identificado? ¿Qué canción te hace decir soy ese? Si te apasiona escuchar sonidos nuevos y quieres oír una playlist hecha específicamente para este capítulo, te la dejamos en los comentarios. Ahora quería pasar a otra pregunta de la encuesta, que dice lo siguiente: si tuvieras la oportunidad de emigrar de manera ilegal por un trabajo mejor pagado o para estudiar en el extranjero, ¿lo harías a pesar de todos los riesgos que implica y a pesar de estar lejos de las personas que conoces aquí? En este punto ya las cifras son bastante reveladoras, ¿no? 8 de cada 10 adultos señalan que no emigrarían de forma ilegal porque consideran que el riesgo es demasiado alto. No lo haría porque amo a mi país. En el caso de los estudiantes ocurre de otra manera. La brecha se reduce bastante, porque 5 o 6 de cada 10 dicen que no lo harían, pero principalmente porque no quieren alejarse de su familia. Esto nos dice algo sobre el miedo y el peligro de emigrar, ¿no? Al mismo tiempo, el porcentaje de estudiantes que están dispuestos a emigrar ilegalmente es del 35%. Es casi el doble que el de los adultos, que representa el 20%. Lo que nos sugiere un poco que para los jóvenes la falta de oportunidades en el lugar de origen puede percibirse como un riesgo mayor que el propio viaje. Si no tuviera más opciones, lo haría. Algo que he aprendido es que las personas son pasajeras y que nunca debes de aferrarte a ellas. Queremos preguntarte, tú que has visto de cerca los riesgos de la migración, ¿podrías hablarnos acerca de ellos? Sí, mira, en el caso de la migración ahora en México, recientemente escribí un libro. Es un libro de poesía que está inédito y estoy trabajando. Me enfoco en la migración que ocurre desde Sudamérica, básicamente desde el Darién, que se encuentra entre Colombia y Panamá, esta zona selvática, y las personas que en la última década y media han intentado atravesar desde el Darién para alcanzar y llegar a Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? En prácticamente todos los trayectos y en todos los momentos, el crimen institucional organizado de los cárteles y los grupos del crimen conocido o los nuevos grupos ya están aliados también, pues lastimosamente han corrompido muchas de nuestras instituciones a lo largo de toda América Latina, para no hablar solamente de un país. Y entonces, por testimonios de las y los mismos migrantes, por el conocimiento que tengo, porque pues tengo informantes, pero que también pertenecen a las corporaciones, en el caso de México y otros países de Centroamérica, corporaciones policíacas, militares y otro tipo de instituciones, incluso involucradas en derechos humanos,
humanos y otras más se dedican al tráfico y la trata de personas de manera independiente o individual, o bien a través del servicio de estos coyotes, de estos polleros, de estos traficantes, y van pasando por situaciones terribles porque quienes tienen algún dinero, vendiendo su casa, las pocas cosas que tienen, empeñándose, solicitando préstamos, pueden viajar en condiciones aparentemente menos peligrosas, y están desde quienes viajan ahí así hasta los que no tienen absolutamente nada y que tienen que pagar en carne propia con todo tipo de trabajos forzados, de trabajo, incluso esclavitud sexual, trata de personas para explotación sexual, niñas, niños y demás, que son los más pobres, pasan a lo largo de ese camino por todo un infierno y luego concentran a todas las personas en México y pasan y sufren lo indecible. Pero hay que estar conscientes también de que cómo han de ser o cómo son las condiciones de sus comunidades, que deben ser igual de infernales, igual de complicadas, igual de Como para tener complejas, que para huir, que decidan claro. arriesgarlo todo para poder atravesar. En mi caso, incluso he estado próximo a la migración debido a las amenazas que he sufrido, padecido y al acoso por el trabajo de denuncia y al denunciar pues estos hechos, sobre todo no solamente de tráfico de personas, sino asesinato, violación, desaparición forzada de cientos y miles de migrantes. Y en México vivimos además un escenario terrible porque alrededor de 500,000 de personas han sido asesinadas o han desaparecido en el último cuarto de siglo, más de casi 600,000, lo cual incluye ahora Chiapas, que está disputado este territorio por donde entra la mayor parte de toda la migración, es el cuello de botella del istmo centroamericano, y entonces el escenario es un escenario casi de guerra, y entonces uno tiene que pensar el por qué dejar su lugar, y ahora, bueno, estamos de hecho preparándonos desde hace 1 año y medio para una eventual migración, es decir, ahora se los digo en carne propia, aquello que veía, aquello de lo que he escrito, de lo que he hablado, se comienza a transformar en una enorme necesidad, porque mis hijos, adolescentes ahora, pues no me gustaría que crecieran en este entorno tan violento, de tanta violencia extrema. Y veo en las chicas y chicos que han respondido que van a migrar, pues situaciones similares tal vez a las de sus padres, maestros y demás, que deciden dejarlo todo porque quizá el riesgo vale la pena para un mejor futuro, sobre todo para las hijas, hijos, nietos, sobrinos, para la familia en general. Pero es una situación que de una enorme emergencia y bueno, de una crisis humanitaria por el cambio climático, las violencias, las cuestiones políticas, religiosas, étnicas y demás. Claro, todas esas historias que al final de cuentas quedan escondidas detrás de la violencia, de una u otra manera merecen su registro, ¿no? El cine ha sido nuestra ventana para entender este tipo de viajes. En Sin Nombre, acompañamos el peligro real sobre la bestia, el tren donde se cruzan los sueños de un adolescente y el pasado oscuro de una persona que ha estado relacionada con bandas delictivas. También hay otras películas, como la ecuatoriana Suquillos Press, donde a través de la comedia vemos la vulnerabilidad de quienes buscan cumplir el sueño americano y corren el riesgo de ser engañados por personas que quieren aprovecharse de sus ilusiones. Esas películas son las dos caras de una misma moneda, la necesidad de huir por conseguir un bienestar. Lo que yo quisiera es vuelta viajar a los Estados Unidos. ¿Alguna vez viste una película sobre la migración? ¿Qué pensaste la primera vez que la viste? Cuéntanos, te leemos en los comentarios. En la encuesta, la siguiente pregunta que les realizamos fue ¿cómo te gustaría ser tratado si fueras migrante en otro país? Esta pregunta también nos pareció las respuestas muy iluminadoras porque aquí incluso quienes antes hablaban de priorizar a las personas locales con cuestiones sobre educación y salud mencionan que les gustaría ser tratados con respeto, cuidado y como si fueran de ese país. Entonces también preguntarte qué nos revela un poco esta contradicción sobre la manera en la que pensamos a otro y también a nosotros mismos en esto. Sí, que no escapamos a esta paradoja y a estas contradicciones que nos hacen justamente humanos. Y alguien me decía, mira, podría también responder con esta pregunta. En mi caso y el caso de toda mi familia, que durante décadas hemos procurado ayudar a las y los migrantes, a pesar de hacer todo lo posible para tratarlas y tratarlos a ellas y a ellos como de la mejor manera, como esperamos que nos traten a nosotros, si llegamos a migrar y como migrantes no somos tratados de esa manera, seguiremos tratando a las y los migrantes, a cualquier persona, con la misma humanidad, una forma amorosa, tal como esperamos de todas maneras ser tratados nosotros. El hecho de que haya una, dos o tres experiencias negativas, y también eso no va a hacer que olvidemos nuestra humanidad. Y uno de los aspectos relevantes de esto es justo aquello, es decir, fíjate que yo hago un ejercicio
ejercicio en los talleres que doy de poéticas de la migración y poesía testimonial documental, y uno de los ejercicios que me gusta más es que les pido que me traigan una foto familiar donde aparezcan en un momento alegre con su familia, y al mismo tiempo buscamos en las redes unas fotografías de periodísticas, documentales de migrantes que están en situaciones terribles. ¿Y qué sucede? Lo que les pido es sustituir los rostros de sus familiares por los de esos migrantes, y los de esos migrantes, obviamente, por esos familiares. El escenario cambia. Pero un ejercicio de empatía, claro. Entonces vas a mirar a tu propia familia así, y luego sucede también que cuando les pido y les pregunto que me digan si hay alguna migrante, ya sea interna dentro de los mismos países o bien que hayan migrado a otro país, resulta que la mayor parte de las personas, siempre más de la mitad, va a decir que ha migrado desde un punto de un territorio a otro. Pero su actitud cambia porque entonces miras en tu álbum familiar, en tu foto familiar, te miras a ti mismo, miras a tu familia migrando, y posiblemente así haya sido en muchos casos. Entonces hagan ese ejercicio ahí con las chicas y los chicos, y entonces el escenario cambia. Me parece un ejercicio brillante porque nos permite de una u otra manera pensar en que nos cuesta empatizar a menos que nos veamos a nosotros mismos en estas situaciones. Queremos compartirte, Balam, un texto de una estudiante, un relato sobre el tema de la migración. Ay, segundito que estoy... Tanta tecnología, ¿no? Ya. Este texto se titula Tierra de Nadie, Dolor de Todos, de Mianel Andrea Rivadeneira. Damián y yo teníamos la misma edad y casi el mismo miedo a la oscuridad. Él, un niño lleno de esperanzas y sueños, y yo, una niña que estaba aprendiendo a sobrevivir. Jugábamos por el río cuando mamá lavaba la ropa. Bueno, la situación se volvió difícil. Ya no había trabajo. La comida se estaba acabando. Antes de pensar en migrar, nuestras preocupaciones eran pequeñas. ¿Quién corría más rápido? ¿Quién sabía nadar mejor? ¿Quién se atrevía a mirar fijamente al cielo cuando tronaba? Decíamos que algún día nos iríamos lejos, no porque quisiéramos huir, sino porque creíamos que el mundo era grande y nos estaba esperando. Esperamos mucho, recibimos poco. Cuando las cosas se pusieron críticas, los adultos empezaron a hablar en voz baja. Damián decía que eso era mala señal. Yo le decía que exageraba. Ninguno entendía del todo qué significaba irse sin fecha de regreso. La noche en que cruzamos, Damián llevaba una mochila demasiado grande para su espalda. Dentro tenía ropa que no era nueva y un cuaderno donde dibujaba superhéroes y nuestras aventuras juntos. Caminábamos rápido, pero el miedo caminaba más rápido que nosotros. Estaba todo oscuro. La frontera no parecía tener ni fin ni inicio. No había letreros ni advertencias claras, solo tierra, alambres y hombres con armas. Cuando los guardias nos vieron, gritaron. Nadie supo qué hacer bien. Los adultos intentaron correr, protegernos, desaparecer. Mi mamá me lanzó al piso, me tapó la boca, nos quedamos en silencio. Todo ocurrió en segundos, pero esos segundos se alargaron como si el tiempo se negara a avanzar. Escuché los disparos. No fue como en las películas. No hubo música ni cámara lenta. Hubo un sonido seco, definitivo. Gemí bajo. Estaba asustada. Mis ojos brillosos. No podía permitirme derramar ni una lágrima. Damián cayó. Lo vi caer. No se levantó. Su padre gritó su nombre de una forma que no se le grita a alguien que va a responder. Yo quería hacerlo también. Sentí impotencia, sentí injusticia, sentí odio. Sentí todo lo que una niña sentiría en mi lugar tras ver cómo lo herían frente a mis ojos. Los guardias dispararon para detenernos, dijeron después, para imponer orden, para cumplir su trabajo. A Damián lo mataron ahí, en el suelo, que no era de nadie, por intentar cruzar una línea que los niños no deberían ni conocer. No nos dejaron volver, no nos dejaron despedirnos, no nos dejaron entender. Nos empujaron hacia adelante, como si seguir caminando pudiera borrar lo que acababa de pasar. Yo seguí con los ojos abiertos, pero algo en mí se cerró para siempre. Del otro lado, la vida continuó con una normalidad ofensiva. Me pidieron que aprendiera un nuevo himno, nuevas reglas, nuevas palabras. Nadie me preguntó por Damián, nadie escribió su nombre, nadie contó su historia. Su muerte no entró en ningún registro importante. A nadie le importaba ni lo que ocurrió ni cómo me sentí, pero yo lo recuerdo. Recuerdo su cuaderno, su mochila, su forma de decir que no tuviéramos miedo. Otra vez cuando llegáramos. Esa promesa quedó suspendida, como tantas otras que no cruzaron la frontera. Crecí, pero Damián no. Él se quedó en esa mañana, en ese disparo, en ese silencio posterior que aún me acompaña. Migrar me enseñó que sobrevivir no siempre es ganar. Migrar, a veces, es cargar con los nombres de quienes no lo lograron. Repetirlos en silencio para que no desaparezcan del todo. Porque mientras alguien recuerda a Damián, la frontera
no habrá terminado de matarlo. La estudiante además nos dejó una postdata donde dice: esta historia la hice por un proyecto de mi colegio. Me hace mucha ilusión que un autor reconocido lea mis historias. Balam, yo amo escribir y creo historias, novelas, cuentos, todo lo que vea. Obviamente me lleva tiempo desarrollarlas, bien y como quiero, pero no importa lo que sea, música, fotos, dibujos, escenas, personas o con una simple palabra. Ya creo una historia en mi cabeza. Muchas gracias por leerme, Balam. Qué lindo, y además que humana y que dura historia. A mí me parece que justamente lo que hace refleja un estado de las cosas que nos permite esto, bueno, la escritura, una forma distinta de memoria. Cuando uno escucha ahora en la forma en la que comunicamos, se habla, por ejemplo, a la comunicación y los medios masivos de las narrativas. Todo el mundo habla de que tal presidente, tal institución, tal representante político, tal persona tiene cierta narrativa. Lo curioso, en el caso de este muy tremendo relato, muy humano relato, es que a pesar de todo, muchas de estas narrativas son en realidad poéticas. Y pensemos en los relatos, los mitos más antiguos de la humanidad. Casi todo lo que ha sobrevivido no son narrativas, son de hecho poéticas. Y aquí en este relato hay una poética muy profunda, una reflexión en torno a la memoria personal que se transforma en memoria colectiva. Y creo que una de las funciones que tiene la poesía en su cualidad y en su forma de mito es que seguimos cantando y contando esta condición humana que no necesariamente tengamos que pasar todas y todos por ello, ¿no? La muerte como experiencia límite, la violencia, la discriminación, la xenofobia como experiencia límite, La frontera. sino que también seamos tocados por experiencias que nos van a hacer solidarios con el otro y tener una profunda empatía con la otra y con el otro. Cuando esta dimensión de quién está de qué lado cambia, cuando somos migrantes o hemos migrado, y bueno, ahora está este relato, lo agradezco mucho y esta comunicación, y espero la próxima vez que vaya yo a Quito, pues ya le llevaré al menos un par de libros o más a esta chica que escribió este relato. Muchas gracias ahí y un saludo para ella. Perfecto, sería maravilloso. A nuestra audiencia les recordamos que, tal como la ocasión anterior, realizaremos un sorteo entre los que participaron en la encuesta. En esta ocasión vamos a sortear el libro Centroamericano de los Muertos, de Balán Rodrigo. Agradecemos a nuestros colaboradores, a la librería La Bodeguita, por acogernos en este espacio, y a la Organización de Estados Iberoamericanos, OI, sede Ecuador. Esperamos verte este año o el año que viene aquí para que conozcas también la Amazonía, ¿no? Y bueno, me tendrán por allá y haré todo lo posible porque me faltó subir a más de una cima. Bueno, ahí subí hasta casi 5,000 metros allí en el Cotopaxi, pero me quedé con muchas ganas de hacer ascensos a otras montañas, que es una maravilla. Además es el país de los caldos, miren, que tienen una maravilla de caldos extraordinarios. Regresé encantado y eso, bueno, me obliga a una visita como en el fútbol a la cancha de Ecuador. Una revancha por una ruta gastronómica y de montaña. Y gracias a todas las personas que nos ven en este programa en voz alta. Un abrazo muy grande desde Chiapas hasta Ecuador. Muchísimas gracias, Balán, por habernos acompañado. Nos despedimos de ustedes, no sin antes invitarles a pensar en la migración con uno de estos versos de Balán. Nuestra casa está en el aire. No caminamos, flotamos, danzamos de puntillas en el aire. Somos como la música, como el polen, como estas palabras.